Esta jornada del Ministerio de Defensa de Rusia informó que su ejército atacó, con armas de alta precisión, bases aéreas en 2 provincias de Ucrania. El viernes, la cartera castrense había anunciado que Kiev perdió más de 43.000 efectivos durante la llamada contraofensiva. En los meses de junio y julio, se precisa que más de 4.000 unidades de maquinaria militar fueron destruidas. Entre ellas hay armas y equipamiento de Occidente, como tanques Leopard o vehículos de combate. Bradley. Además, este martes el Ministerio de Defensa de Rusia entregó premios estatales a los tanquistas que repelieron un ataque de Kiev en la dirección de Zaporozhye. Se destaca que la tripulación de un carro de combate ruso frustró una agresión de un grupo militar ucraniano conformado por vehículos blindados de producción estadounidense y 2 tanques. La tripulación arribó al lugar poco antes de la llegada de la maquinaria de Kiev y neutralizó a los tanques. Luego, con la asistencia de otras unidades, destruyó un total de 8 vehículos. Uno de los tanquistas comentó de esta manera lo que vivió en la batalla: vi un tanque cuando realizamos la primera maniobra, le dije al artillero que se prepare, al maquinista le dije que gire, subimos a una colina y con el primer disparo, destruimos el objetivo. Después continuamos con 3 maniobras, despejamos todo. Cuando volvimos nos encontramos con un general, nos dijo que hicimos un buen trabajo, y que toda la tripulación recibirá la orden del coraje. Asumimos los riesgos, todas las decisiones las tomaba yo, lo que veía lo destruíamos, si el objetivo era ese lo hicimos. Las autoridades de Crimea informan de un nuevo ataque de Ucrania contra un puente que conecta la República Rusa con la provincia de Gerson. Además, una escuela local sufrió daños. Afortunadamente no se reportan víctimas. La agresión fue perpetrada con el uso de misiles de crucero Storm Shadow suministrados por Occidente. Esta misma jornada de Rusia frustró una nueva hostilidad de las fuerzas de Kiev con un dron en la provincia de Moscú, calificada por el Ministerio de Defensa como un ataque terrorista. La cartera castrense señaló que el aparato fue derribado por el sistema antiaéreo. Cabe destacar que no ha sido el único ataque de Ucrania, con vehículos o no tripulados. A lo largo de esta semana, la madrugada de este martes, intentó agredir instalaciones de Moscú y la provincia homónima. 2 drones fueron destruidos por el sistema de defensa antiaérea. Otro aparato fue suprimido por equipos de guerra electrónica y, tras el perder el control, terminó impactando en un rascacielos del centro de negocios de Moscú City. Este viernes las fuerzas rusas también frustraron un atentado terrorista de Kiev, con 13 drones, en la República de Crimea, mientras que en la región de Krasnodar, las tropas ucranianas intentaron atacar sin éxito la base naval rusa, con el uso de 2 lanchas marítimas no tripuladas. Al respecto, el Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseveró que, ante el fracaso de la llamada contraofensiva, Ucrania se centró en hostilidades contra la infraestructura civil. En el contexto de una supuesta contraofensiva fallida, el régimen de Kiev, con el apoyo de patrocinadores occidentales, se ha centrado en llevar a cabo ataques terroristas contra la infraestructura civil en ciudades y pueblos de la Federación Rusa. Tenido en cuenta la situación actual, se han tomado medidas adicionales para aumentar la protección contra ataques desde el aire y el mar. La intensidad de los ataques contra las instalaciones militares ucranianas, incluidas las que apoyan estos ataques terroristas, se ha incrementado varias veces. Este martes, el secretario del Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania, Alexei Danilov, desmintió que Kiev tuviera un plan en caso de muerte del presidente Vladimir Zelensky. El alto cargo calificó la información difundida por el medio estadounidense Político como completamente falsa. La publicación señaló que es el presidente de la Rada Suprema quien debería tomar las riendas de Ucrania en caso de que fallezca el mandatario. Sin embargo, se afirma que Ruslan Stefanchuk, quien actualmente encabeza el órgano, no goza de la confianza de los parlamentarios ni del pueblo. Por lo tanto, los ucranianos apostarían a una gobernanza colectiva. La noticia difundida por Político es una operación que apunta a cuestionar la continuidad de Zelensky en el gobierno de Ucrania. No descarto que ésta esté trascendido, cuya verdad es relativa. Como todos los asuntos de la guerra, lo primero que pierde veracidad es la realidad. Me parece que es una operación apuntada a poner en cuestión si Zelensky debe seguir gobernando Ucrania, o hay que buscar otra figura o un sistema colectivo, como se aduce en la noticia, y hay que para algunos puentes occidentales, hay que encontrar la forma de sacarlo, de circular un cambio,
cuando en realidad el único cambio varidero sería un gobierno en Ucrania desde Kiev, que acepte dialogar, con las otras partes del conflicto, con la Federación de Rusia, y de esta manera encontrar una salida. Durante la semana, se propagaron videos, en los que se hacen más evidentes las duras condiciones, y la tensión en las filas de los mercenarios, que eligieron combatir del lado de Kiev. El material audiovisual muestra a combatientes colombianos, quejándose de la actitud de los ucranianos hacia ellos, pero no solo se trata de soldados colombianos. Desde el inicio de la operación militar especial, fueron detectados más de 11.000 mercenarios, procedentes de distintos países. Según la defensa rusa, esta semana por medio de redes sociales, se hizo aún más evidente el trato a los extranjeros, que decidieron enlistarse en las filas ucranianas, y luchar en un conflicto ajeno. El cuerpo, 25 colombianos muerto paquete hijo de pechugas, hey me tratan como un perro. La evidente tensión en las filadas de los mercenarios, que eligieron combatir del lado de Kiev, reconocidos como la Legión extranjera, se refleja en múltiples videos, que se vienen conociendo semanas atrás, incluso en entrevistas con un noticiero colombiano. Uno de los mercenarios expresó su malestar: no cae en la cabeza de nadie, que nosotros estemos acá, exponiendo y dando la vida por ellos, y para recibir ese tipo de trato no. El experto Carlos Santamaría enumera las razones que impulsan a estas personas a desplazarse cientos de kilómetros, y poner en riesgo su vida. 1. La aventura: creer en el cine, en las películas, como que las guerras se ganan fácilmente. 2. La ignorancia de lo que es una verdadera guerra, con leyes internacionales, que están siendo totalmente violadas. 3. La búsqueda de dinero, de una ganancia, y que ya con este video, empieza a decepcionarlos totalmente. Pero otra cuestión, que está sobre la mesa, es cómo sería el retorno de los colombianos a su patria, especialmente, teniendo en cuenta que fueron a matar personas. Para el gobierno del señor Petro, es de ser un problema serio. Primero porque de los que vuelvan, que muchos no volverán, otros volverán impedidos, heridos, e incapacitados para la vida civil, y otro grupo que tengan más suerte, conseguirán volver interna. Pero gente que ha ido a combatir, a matar civiles, a otro país extranjero por cuenta de 1-3, realmente tienen poca cabina en un país. Pero no se trata solo de ciudadanos colombianos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en julio que Kiev identificó las tareas de reclutamiento de mercenarios extranjeros en países de Asia, Oriente Medio y América Latina. En esta última región, sus ojos están puestos en Argentina y Brasil, todo para camuflar las pérdidas catastróficas de sus propias fuerzas. En Ucrania aún quedan cerca de 2.000 mercenarios procedentes del exterior. Más de 11.000 ya fueron detectados en el territorio desde el inicio del conflicto. Según la defensa rusa, en total alrededor de 5.000 fueron eliminados durante la operación especial militar. Moscú denuncia que más de 80 países, utilizando incluso sus representaciones diplomáticas, tienen connacionales contratados como mercenarios. En Ucrania, los intentos de Occidente de movilizar al sur global para que apoye la fórmula de paz de Zelensky están condenados al fracaso. Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Se informa que el diplomático visitará Irán 7 y 8 de agosto para abordar la colaboración entre Teherán y el PRI. Este miércoles, el medio internacional Reuters afirmó, a través de una publicación, que Brasil es ahora el principal obstáculo para la expansión del BRICS. Lo hizo citando 3 fuentes del gobierno del país latinoamericano. Sin embargo, el ministro de Exteriores confirmó a nuestro canal que su postura sobre la expansión del bloque aún está bajo negociación. A su vez, el presidente Lula da Silva criticó, en rueda de prensa al G7, destacó que está obsoleto para discutir de política, y que debería ser sustituido por el G20, que según el mandatario es más representativo. El líder brasileño también dio la bienvenida a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Olbratz aseguró que es importante que los países que cumplen con las exigencias del bloque puedan adherirse. Creo que es extremadamente importante que los países que cumplen con las exigencias del BRICS entren a la organización. Desde un punto de vista global, creo que el BRICS puede tener un papel, yo diría, excepcional. Todo el mundo sabe que defiendo la idea de una moneda propia para hacer comercio entre los países. El pasado jueves, el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump se declaró inocente de los cargos que lo vinculan
con la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 se trata de acusaciones de conspiración para defraudar al país y contra los derechos ciudadanos, manipulación de testigos y obstrucción de procedimiento antes de declarar ante la justicia. El exinquilino de la Casa Blanca dijo que es un opositor político, víctima de persecución, por liderar las encuestas para la próxima carrera presidencial. También cargó contra el actual jefe de Estado Joe Biden, afirmando que ordenó a los tribunales inventar tantos delitos como puedan, en su contra la decisión de los magistrados de apuntar contra Donald Trump, por los hechos tras los comicios, se había dado a conocer en los días previos, luego de esas elecciones. Hubo una serie de sucesos, que culminaron con la irrupción de partidarios de Trump en el Capitolio. El pasado lunes, el ministro de Economía de Argentina y precandidato presidente, Sergio Massa, anunció el pago de parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, usando yuanes chinos. Esto es posible gracias a un acuerdo con el Banco Popular, del gigante asiático, que además permite prescindir del dólar estadounidense para el comercio bilateral. El convenio entre ambas naciones aumenta las expectativas por el proceso mundial de desdolarización. Resulta necesario reducir la dependencia al dólar estadounidense y, diversificando otras relaciones económicas y comerciales, proponemos la disminución de esta dependencia a través de una mayor integración y cooperación regional, además de buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales, como China, que ofrecen alternativas al dólar en el comercio y en las inversiones. Ese pedido en la última cumbre del Mercosur tiene hechos concretos. En la República Argentina, las fábricas de electrodomésticos locales comprueban que despejar al dólar como moneda de intercambio es posible desde la gélida Tierra del Fuego. Varias compañías utilizan parte del swap de divisas con China para acelerar sus pagos a proveedores asiáticos. A ellos, acceder a este sistema significó, entre otras cosas, eliminar el uso del dinero estadounidense como valor mediador. Si antes nosotros íbamos de pesos a dólares y los chinos iban después de dólares a yuanes, había una intermediación, pasando nosotros a dólares. Cuando comprábamos dólares, teníamos un problema de tipo de cambio y después, por otro lado, el proveedor chino, cuando cambiabas esos dólares a yuanes, tenía otro costo de intermediación innecesario. El actual acuerdo entre bancos centrales es de 130.000 millones de yuanes, lo que significa unos 19.000 millones de dólares, el equivalente a 5.000 millones de dólares, está habilitado para financiar compras en China. Gracias a este cupo, las empresas, que tienen vínculo con el gigante asiático, pudieron afrontar sus compromisos, y no solo eso, sumaron otras ventajas con beneficios para todos. La otra ventaja, que es la condición de pago en yuanes, es a 90 días desde la oficialización versus los pagos en dólares, que eran a 180 días desde la oficialización. Con cual hay una reducción de plazo. Y en tercer lugar, creo que hay una ventaja muy importante para el gobierno, porque puede disponer de los pocos dólares que tenga, o de los dólares que tenga, los puede disponer para que lo terminen usando otras industrias, o para darle un uso distinto del que le iba a dar. Desde enero a mayo de 2023, los valores de importación en moneda china aumentaron casi 40 veces, gracias a este mecanismo de autorizaciones de comercio. El swap con Pekín fue renovado recientemente, por 3 años, algo que para algunos expertos internacionales sirve en el marco de una enorme vulnerabilidad externa, y es una moneda despejar el dólar y también empezar a vislumbrar en un futuro la posibilidad de que haya uno nuevo prestamista, de última instancia, no que ya no sea únicamente el FMI o Estados Unidos, sino que aparezca otro actor importante en la geopolítica mundial, como la China. Además del rubro electrónico, varias empresas productoras de fertilizantes, herbicidas e insumos para la minería accedieron a esta articulación singular, y agiliza los trámites para la producción. Si se completara ese cupo inicial, este entendimiento contempla una ampliación de más yuanes, por una cifra cercana a 5.000 millones de dólares, otro punto clave, que demuestra que la relación diplomática y comercial está en franco ascenso. Solamente entre abril y mayo de este año, 19% del total de las importaciones se cursó en yuanes, que, casi 2 de cada 10 elementos que ingresaron al país, se haya comercializado en esa moneda significa, por un lado, un alivio en la disponibilidad de dólares en las reservas del Banco Central, y un fortalecimiento de los vínculos con China, algo
inversamente proporcional a la distancia geográfica entre ambas naciones, en la frontera entre México y Estados Unidos, ha crecido la tensión durante la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el jueves y el viernes que el estado de Texas está actuando de manera inhumana e inmoral al instalar boyas en el río Bravo para contener el flujo de migrantes. Por su parte, el gobernador texano Greg Abbott criticó al mandatario mexicano y le instó a hacer su trabajo de asegurar la frontera. La barrera ya ha dejado al menos un fallecido, además de un segundo que fue hallado en las cercanías, pese a que el Pentágono anunció su decisión de retirar de la frontera con México a más de unos 000 soldados, que fueron instalados ante el fin del Título 42, los maltratos e intentos de frenar la llegada de migrantes continúa. Ejemplo de ello son las enormes boyas instaladas en el río Bravo, por instrucción del gobernador tejano, Greg Abbott. A raíz de estas medidas, lo que ha sucedido es que la mayor parte de los migrantes se han ido hacia el suroeste de los Estados Unidos, es decir, por la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, el desierto de Arizona, el Valle de Imperial y la frontera entre Tijuana y San Diego, es decir, se ha dado un reflujo, en la medida en que se ha fortalecido ese tipo de políticas, es decir, que pese a las medidas restrictivas, los migrantes no dejan de inventarlo. Prueba de ello es la cifra récord que se registró en la selva del Darién, la cual conecta a Centro y Sudamérica, y por donde los primeros 7 meses de este 2023 cruzaron más de 248.000 migrantes, cuyo objetivo es en su enorme mayoría llegar a los Estados Unidos. Ante esta ola migrante, las boyas con espinas flotan en el río Bravo. Esta semana 2 migrantes murieron. El primero quedó atrapado entre el alambrado de dichas boyas, el segundo quedó flotando en la zona de Eagle Pass, es decir, donde los lobos fueron colocados. Ante ello, el presidente López Obrador aseguró que México ya está demandando que esta barrera sea eliminada. No debería el de actuar así, que este es inhumano, que no se trata así a ninguna persona, no debe de tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, y que solo siendo buenos podemos ser felices. La Cancillería mexicana fijó postura y reiteró en un comunicado que estas boyas eran una violación a la soberanía. Agregó que estas políticas estatales iban sentido opuesto a la estrecha colaboración entre gobiernos federales. Mientras tanto y al mismo tiempo, en las calles de Manhattan, decenas de migrantes dormían en las calles, a las afueras del icónico Hotel Roosevelt, esperando una respuesta, un trato digno y humanitario. La manera como lo están recibiendo en el país y en la ciudad de Nueva York es sumamente caótica, desorganizada, es criminal, porque va en contra de las leyes internacionales, que acaparan y protegen a los vacilados y a los refugiados, y racista pues, y discriminatoria, porque hace poco vimos cómo trataron a los ucranianos, con todo respeto, muy queridos, pero los trataron mucho mejor, pero como somos latinos y somos ciudadanos del hemisferio sur, no la mayoría del mundo, entonces no reja flotante, con bolas, con púas no y espinas, así los tratan así nos tratan a nosotros. Por su parte, el gobierno estatal de Texas dio respuesta al mandatario mexicano, expresando que su gobierno estaba equivocado, y que las muertes de los migrantes en el río Bravo, cerca de las boyas, se debían a las imprudentes políticas de fronteras abiertas de López Obrador. Agregó que si de verdad le preocupaba la vida humana, haría su trabajo y aseguraría la frontera. Una franca lavada de manos. El mandatario mexicano arremetió contra Abbott, asegurando que era imposible debatir con quien no tiene conocimiento de la condición humana, quien no sabe el motivo de la migración, y quien, aunque lo sepa, no le importa. Culminó asegurando que el gobierno de Abbott actúa de forma inhumana e inmoral, migrantes muriendo en el río Bravo, y enfrentándose a unas boyas gigantes, colocadas para impedir su paso a toda costa. Del otro lado de la frontera, hombres y mujeres, durmiendo en el piso de las lujosas calles de Manhattan, y esperando ser tratados con dignidad, sin lo. Esa es la dura realidad de aquellos que ven, en Estados Unidos, al país de las oportunidades.